Giannis Antetokounmpo ha entrado a los grandes libros de la historia de la NBA. Se ha consagrado campeón con los Milwaukee Bucks y ha ganado el MVP de las finales. Esto, además de ser el logro soñado por todos, también se une a una larga lista de reconocimientos que ha conseguido el griego a lo largo de su corta carrera. Ha ganado el premio al jugador más mejorado en 2017, el premio al mejor defensor del año en 2020, los dos MVPs de la temporada regular en 2019 y 2020, campeón y MVP Finals en este 2021. Todo esto con solo 26 años. Todo lo mencionado lo hace estar en una buena posición para unirse al club de los mejores jugadores extranjeros en la historia de la liga. Pero antes de dar ese veredicto y establecer la posición de Giannis, primero hablaremos de con qué nombres compite para ser el mejor jugador extranjero. Antes de repasar los nombres, dejo afuera a Hakeem Olajuwon y a Tim Duncan, ya que si a estos no se lo nombra oficialmente como MVPs extranjeros, tampoco deberían contar en este ranking. Arrancaremos hablando de los dos hermanos españoles que han sabido ser campeones de la NBA. Estamos hablando de Pau y Marc Gasol. Pau lleva ya unos años lejos de la gran espera de la NBA, pero en su prime supo ser importante para formar un grandísimo dúo junto con Kobe Bryant, ganando dos títulos juntos y de forma consecutiva en los años 2009 y 2010, este último frente al máximo rival como lo es Boston Celtics, y además con una enorme actuación de Pau en esa serie y en el séptimo partido. Pau llegó a una enorme franquicia que se encontraba dormida y la puso en lo más alto como corresponde su historia. Los fans angelinos lo aprecian mucho y tiene un lugar guardado en sus corazones. Dentro de sus logros personales podemos decir que es el segundo máximo anotador extranjero en la historia de la temporada regular de la NBA, con más de 20.000 puntos, el segundo máximo reboteador extranjero y el máximo taponador extranjero, además de ganar el premio al Rookie del Año y ser elegido 6 veces para el All-Star. También es considerado el mejor ala pivot en la historia de los Memphis Grizzlies. Todos estos logros lo dejan muy bien posicionados en el ranking de extranjeros. Por otra parte tenemos a Marc Gasol, que su recompensa en títulos tardó un poco más en llegar, pero que en sus años en Memphis Grizzlies ya se mostró como un pivot dominante e importantísimo dentro de la liga, consiguiendo grandes premios individuales, como el mejor defensor del año en la temporada 2012-2013. En los Grizzlies, al igual que su hermano, dejó una huella imborrable, superando récords de su propio hermano Pau y convirtiéndose en el segundo máximo anotador de la franquicia, máximo reboteador y máximo taponeador de la misma. Después de años se fue a Toronto Raptors y se adaptó al equipo para poder salir campeón en el año 2019, con un gran labor del español. Todo ese palmarés hace que ambos españoles estén muy arriba cuando se hable de extranjeros. Pasamos de un dúo de hermanos a un dúo de compañeros. Hablamos de dos partes del famoso Big Three de San Antonio Spurs. Comenzamos hablando con Tony Parker. El francés es 4 veces campeón de la NBA, todas en San Antonio, donde jugó 17 de sus 18 temporadas como profesional. En su punto máximo de juego consiguió algo que lo diferencia de los españoles, y es que en las finales del año 2007, Tony consiguió el MVP Finals haciendo una muy buena actuación en esas series ante los Cavaliers. Tony es un jugador discreto, pero que sin dudas es muy importante para la historia de la liga y más que nada para la historia de los Spurs. Además fue elegido 6 veces para el All-Star Game y es líder de asistencias en la franquicia tejana. Sin dudas, Tony Parker es un jugador que se escapa cuando se habla de grandes jugadores, pero que en este video tiene un lugar asegurado. Ya hablamos del base de ese Big Three de San Antonio, ahora hablaremos del escolta. Manu Ginóbili es un jugador que en cuanto a prensa es igual a Tony, pero sus números e hitos hablan por sí mismo. El bahiense traspasa toda frontera y es una fuente de inspiración para muchos. Reivindicó el puesto de sexto hombre de un equipo y le dio una validez importante. Un ejemplo de ello tuvimos en esta temporada, cuando Jordan Clarkson ganó el galardón y en su discurso alabó a Manu diciendo que lo veía desde chico e hizo que ese papel de sexto hombre se veía genial para él. La historia de Manu se puede resumir en superarse y no dejar que la gente te ponga un valor. Él fue elegido en la posición número 57 del draft, pero demostró ser un número 1 a lo largo de su carrera. Además de ser para mí el mejor sexto hombre de la historia de la NBA, el argentino fue 2 veces All-Star,
líder en triples y robos, además de quinto en puntos, tercer máximo reboteador y cuarto máximo asistidor de la franquicia tejana. Formó junto a Duncan y Parker el Big Three con más victorias en la historia de la NBA, y es el jugador con mayor porcentaje de victorias en la historia de la liga, jugando 1057 partidos y ganando el 70% de ellos. Para el final he dejado uno de sus puntos más fuertes, ya que Ginobili ha causado una revolución en la liga, no solo por su estilo de juego polivalente y su visión de juego, sino también por el famoso Eurostep, que lo trajo a la liga y lo hizo habitué hoy en día. Al igual que Tony, su dorsal fue retirado y cuelga de lo más alto del estadio de los Spurs. Por todo esto, Manu tiene un lugar asegurado en la historia de la competición. Ahora es el turno de hablar del base canadiense Steve Nash. El actual coach de Brooklyn Nets es sin duda uno de los mejores bases en la historia de la liga. Ya con esa premisa, se sabe que estamos hablando de un jugador de importancia. Aunque a diferencia de los ya nombrados, Nash no tiene un título como campeón de la NBA, este sí tiene algo que los que ya repasamos en este video no tienen, y eso es el MVP de la temporada regular. Steve lo consiguió no solo una, sino 2 veces y de manera consecutiva, en los años 2005 y 2006. Si bien es recordado en mayor parte por su paso en Phoenix Suns, también ha dejado un buen legado en los Dallas Mavericks, donde jugó 6 años e hizo una muy buena dupla con el próximo jugador que hablaremos en este video. El juego del base se basaba en la elegancia del pase, la lectura de juego y su visión de pase. No era un anotador serial como Kobe, con quien compitió en ambas ocasiones que ganó el MVP, pero su impacto de juego estaba en otro lado. Comandó a los famosos Suns de los 7 segundos de posesión hasta unas finales de conferencia y fueron referentes del oeste. La única cuenta pendiente siempre fue llegar a las finales de la NBA y obviamente ganar un anillo. Además de los premios al mejor jugador de la temporada regular, Nash también quedó segundo en las votaciones de la temporada 2006-2007, por lo que pudo haber conseguido 3 MVPs consecutivos. Steve fue elegido 8 veces All-Star, formó parte de los mejores quintetos de la NBA en varias ocasiones, es el jugador con mejor porcentaje de tiros libres en la historia de la liga y es el tercer máximo asistidor de la historia, solo por detrás de John Stockton y Jason Kidd. Vaya palmarés. Antes te hablábamos de un compañero de Nash en Dallas que estaría en este video y que para muchos, incluyéndome, es el mejor jugador extranjero en la historia de la liga, y ese es Dirk Nowitzki. El alemán, a diferencia de los anteriormente nombrados, no le faltó nada. Es campeón de la NBA, MVP de las finales, fue MVP en la temporada 2006-2007, además de ser líder estadístico no solo en Dallas, sino también en toda la NBA. A lo largo de sus 20 años, Nowitzki promedió 20 puntos por temporada, no solo siendo el máximo anotador de los Mavericks, sino también el sexto máximo anotador en la historia de la NBA, con más de 31.000 puntos. El ala pívot también ha causado una gran revolución en la NBA, ya que con él comenzamos a ver aún más a los hombres grandes tirando más allá desde la línea de 3 puntos, algo normal hoy en día, pero que en su día era algo atípico. A pesar de su altura y posición, era un jugador que jugaba más fuera de la pintura que dentro de la misma. Otro dato importante para entender de la locura de jugador que estamos hablando es que mientras algunos no pueden llegar a disputar un solo All-Star o disputan solo uno, Dirk jugó 14 Juegos de las Estrellas. Con su llegada en 1999 hizo que los estadounidenses se centren más en los buenos jugadores europeos que habían en el mundo y que siguen habiendo. Cuando uno pregunta por Nowitzki, lo primero que se le viene a la cabeza es el famoso movimiento insignia, ese fadeaway que le ha hecho ganar tantos partidos y un campeonato. Por sus logros e impactos en las distintas generaciones de futuros basquetbolistas, creo que Nowitzki es el mejor jugador extranjero en la historia de la liga. Solo queda por ver hasta dónde llegará Giannis Antetokounmpo y si es capaz de superar a Dirk Nowitzki. Podemos decir que con 26 años ya le está pisando los talones, así que hay que esperar a ver qué pasa con su carrera. Y hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Recuerden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal que nos ayuda un montón. Nos estamos viendo en la próxima.